Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Hernández y estoy estudiando la licenciatura en gastronomía. En este curso es importante conocer el origen y la evolución de los alimentos que hoy en día consumimos, ya que con ellos se elaboran miles de platillos. Al igual que vamos a mencionar algunos de los personajes que influyeron durante todo el tiempo en la gastronomía. Y bueno, en la prehistoria los primeros alimentos fueron los frutos, raíces, hojas, tallos. Posteriormente se dio la caza como los renos, bisontes, caballos, animales pequeños como lagartija y erizos. La prehistoria, que fue 19.000 años antes de Cristo, que fue antes de que descubrieran el fuego, ellos fabricaban sus propias herramientas con piedra, ramas, y eran muy simples. También cazaban con arco y flechas y pescaban con anzuelos. En ese entonces, como aún no se descubrió el fuego, los alimentos se consumían crudos y se utilizaba en ese entonces el método de secado y salazón. Posteriormente, cuando ya se había descubierto el fuego, se dio la extinción de los grandes animales. Entonces el hombre comenzó a domesticar a ciertos animales como, bueno, los primeros fueron el perro y el reno. Gracias a ello se dio la ganadería y posteriormente empezaron a domesticar las cabras, los cerdos, las ovejas y los asnos. La agricultura fue una tarea de las mujeres, quienes comenzaban a cultivar las semillas que recogían del suelo. Los primeros cultivos fueron el trigo, la cebada, la avena, col, higos, habas, lentejas, etc. Y bueno, ellos ya creaban sus propios recipientes y fueron creados de barro. Ahí cocinaban sus propios alimentos y con los huesos también hacían sus armas. En la Edad Antigua, que fue 6.000 años antes de Cristo, en el pueblo Egipto, ellos, bueno, era rico en producción agrícola. Tenían frutos como higo, dátiles, uvas, sandías, pepinos, melones, también almendras, peras, etc. Ellos no fueron muy partidarios de los productos lácteos. Y bueno, los egipcios consumían mucho la cerveza, pero sin levadura, por lo que debían consumirse rápido porque si no se agriaba. Los egipcios de la clase media comían escasamente, ya que solamente consumían el pan, la cerveza, cebolla y algunas legumbres. Y bueno, las clases privilegiadas comían de forma abundante como bueyes, cabras, ovejas y pichones también. El cereal más antiguo fue el mijo, la cebada y la avena, junto con el centeno. Ellos descubrieron el pan. Y bueno, posteriormente la repostería en egipcio fue muy importante. Los egipcios creían que cuando moría un faraón, lo momificaban y lo adornaban con alimentos. Tenían la creencia de que existía una vida después de la muerte. Y bueno, en el pueblo hebreo, sus alimentos más principales fueron el pan y el vino. El agua no era muy potable, por lo que la leche cuajada y agria ocupaba un lugar muy importante. Las hortalizas eran fundamentales y variadas, como el cogombo, melones, berros, cebollas y ajos. Y bueno, en el pueblo hebreo
Se comían las uvas frescas o como pasas. Los higos eran el alimento primordial de los soldados. Lo comían como secos o como pan. Usaban también especias como el comino negro para aderezar algunos guisos. La carne se consumía en general en frutas y consumía en... Y bueno, los animales los engordaban para las cenas en fiestas que solamente estaba en alcance para los ricos, perdón. El vino también era muy accesible para todos y lo consumían fresco. Y bueno, el pueblo griego en esa época fue Egis de Todas, fue un cocinero que sobresalió y él llevó a la cocina aristócrata la cocción del pescado, aunque no muchos lo apreciaron. Le cocinaron con orégano, hinojo y comino. El pescado principal era el atún, que se conservaba en aceite de oliva, pero había también rodaballo, salmonete, pulpo, pez espada y estorión. También los griegos comían todas las carnes que hoy conocemos, únicamente no consumían la carne del buey. Las especies que ellos utilizaban fueron el laurel, el tomillo, el orégano, la salvia, el cilantro y la leche era de oveja o de cabra, ya que la de vaca apenas alcanzaba para amamantar a sus crías. Y bueno, en el pueblo griego, los chefs que más sobresalieron fueron Egils, Neveo, Charaides, Lampria, Launtonel, Atino y Aristón. En el pueblo romano se basó en la incorporación de muchos vegetales como la col, el nabo y los rábanos. La gallina fue la primera de las aves. También había vid y olivos, había ciruela, granado, membrillos y ciruelas. Y la higuera era como muy principal para Italia. Se hacían 3 comidas diarias: desayuno, el almuerzo y la cena. El pueblo romano tomaba el pamantún, que era como un tipo refresco, que era la harina molida con un poco de agua. En la Edad Media, las materias primas era como el pavo real, el plato que era el plato preferido y debía de ser servido por una dama, porque a los criados no se consideraba como con derecho que tocaran su manjar. Los empleados comían también cuatro platos, una sopa, 2 platos de carnes y una sopa de legumbres. A diferencia de los campesinos, los ricos burgueses y los grandes señores eran más carnívoros. Además de cerdos, consumían gallinas, ocas, grullas, ciervos, jabalíes y corzos. Se consumían mucho los frutos secos como las almendras, las pasas, los piñones, las nueces, las avellanas y los higos. Las especies más importantes en ese tiempo fueron la pimienta y el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada, la canela, la mostaza y el azafrán. Las otras especias y hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo y la albahaca también eran considerados cosas como de pobres. Los utensilios en la Edad Media eran hechos de barro, hierro o bronce. Solían ser ollas, sartenes y calderos.
Para preparar la comida existía una gama de cuchillos, cucharas, tenedores, pinchos y tijeras. El fuego y el mortero eran habituales. Y bueno, en la Edad Moderna, que fue en el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, Catalina de Médicis aportó mucho a la cocina francesa, ya que ella embelleció las mesas con finas porcelanas y cubiertos. Por ella las mujeres comían en las mismas mesas que los caballeros. También impuso los buenos modales, no podían beber de cada bocado vino, ya que se embriagaban muy fácilmente. También introdujo en Francia rasgos gastronómicos. Y bueno, también introduce en Francia rasgos en Francia. Y bueno, también nació el hojaldre con el nombre de torroñi. Los alimentos más comunes en esta época fue el aceite, el vino, carnes de pato, pollo, jabalí, ternera, frutos como el melón, las ciruelas, cerezas, peras, manzanas y membrillos. Y también ya se empezaron a preparar dulces y helados. Y bueno, también Italia introdujo el tenedor, las copas de cristal, cubiertos de oro, servilletas, escudillas, bandejas y mesas con plataformas y con ruedas. Y bueno, en el siglo XVII y XVIII se comienza a consumir el café, el té, el chocolate. También se empezó a preparar la salsa bechamel. También ya aparecen los cafés y los restaurantes. En este periodo, Francois Vatel sobresalió ya que fue el creador de la crema chantilly. Era un mayordomo del príncipe del conde. Él elegía las recetas, supervisaba la elaboración de los platillos, organizaba las compras, disponía de la decoración de las mesas, etc. Él estuvo a cargo de un evento que se organizó durante 3 días. En el último día, el plato principal iba a ser el pescado, pero tenía un retraso. El proveedor no llegaba y él en su desesperación se acuchilló 3 veces en el pecho. 3 minutos después de la tragedia llegó el pescado. En este periodo, posteriormente, en el mismo siglo, el chef Jean-Etienne Savarin creó la frase "dime lo que comes y te diré lo que eres", al igual que esperar en exceso a un invitado que se retrasa es una falta de consideración para con los que han llegado a tiempo. Algunos de los chefs que sobresalieron en esta misma época fue Francois-Pierre Laveran, Francois Vatel, Antoine Carême y Jean-Etienne Brigitte Savarin. Y bueno, en el siglo XIX se comienza a consumir 3 comidas al día. También se comienza a utilizar la cristalería y el servicio del vino en la mesa. La carta se utiliza por orden del servicio, el pescado y luego la carne. Y con se desarrolla el arte de trinchar carne y flameado ante los comensales. También se descubre el principio de la conservación moderna. En el siglo XX, en 1900 se crea la primera guía Michelin, que es un libro para los viajeros para que se guíen
¿cuál restaurante es el mejor? ¿Tiene 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas? En 1972 aparece la primera franquicia de hamburguesas McDonald's, enfocados también en la rapidez del servicio. Nace la rapidez de los desechables como el cartón y el plástico como utensilios. Y bueno, en 1912 nace la comida rápida. Se abre el primer automate en Nueva York. Fue un local en Nueva York que ofrecía a través de la ventanilla comprar con monedas. En 1970, Nouvelle Cuisine es un enfoque a la cocina y presentación de comida que se basa en platos más livianos y delicados. Este estilo nació en Francia con los hermanos Jean y Pierre Bourgeois. En el 2011 nació la cocina molecular. Es la aplicación de la ciencia a la práctica culinaria. Tiene relación con las propiedades físicas y químicas de los alimentos y los procesos tecnológicos a que se someten. Y bueno, como conclusión, la importancia de la gastronomía de cada una de las regiones del mundo radica en que nos habla de la cultura de cada uno de los pueblos a los que pertenece. Y es que la gastronomía, además de proporcionarnos sabores deliciosos y platos únicos, puede hablarnos sobre costumbres y bueno, como costumbres de vida. Esta gastronomía puede ser una visión extensa sobre la vida y la evolución en determinadas regiones del mundo. Nos habla de la antigüedad de cada pueblo, el aprovechamiento de los recursos locales y los avances que han experimentado en los últimos años. Así, a través de la gastronomía podemos observar aspectos como el mestizaje y la evolución, como por ejemplo la gastronomía mexicana, en la cual nos permite observar cómo pudieron unirse la cultura azteca con la cultura francesa. Y bueno, comer es una de las necesidades fisiológicas más importantes del hombre. Así, los primeros hombres de la prehistoria que hacían su menú con todo lo que podían adquirir, hasta que el hombre dejó de ser nómada. Y bueno, también podemos observar que uno de los puntos más importantes de la gastronomía es su poder para obtener el turismo. Y es que hay muchísimas personas que deciden viajar realizando rutas gastronómicas por el mundo. Esas rutas se centran en los sabores típicos de cada región, probando los platos más característicos, los vinos y las bebidas que ofrece ese país. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero y esta información les sea útil. Gracias por su tiempo y su atención. Y bueno, sería todo. Que tengan una excelente noche.